Buenas tardes, señor Rolando Arellano. Un gusto, gracias por atender a sudaca.p. Eh, Voy a hacer una presentación. Usted es psicólogo formado en administración en Perú y Francia, ha publicado más de 20 libros, el más reciente justamente del Tesoro, ¿no? Y acaba de ser parte del comité de CADE Ejecutivo 2021. Señor Arellano, el lema de este CADE bicentenario fue diversas voces, un solo Perú. Vivimos en una época en la que la división política, ¿no? La incertidumbre y el sentido de unidad parece un concepto lejano y hasta difuso. A veces pareciera que solo el fútbol logra unirnos por 90 minutos como se dio esta semana, ¿no? En ese sentido me gustaría comenzar con esta pregunta: ¿cómo lograr ese sentido de unidad y llegar a unir diversas voces, ¿no? En este contexto tan difícil en el que estamos viviendo. Sí, qué bueno, David. Eh, es cierto, tenemos un país muy dividido, pero la división no es una cosa de hoy, no es una cosa reciente. Quizás se ha hecho evidente por los últimos temas políticos, pero es una división que viene desde antes. En realidad somos una nación que recién se está formando todavía, ¿no? Después de 200 años. Y siendo difícil hay que acometerla, y creemos que el comienzo pues del tercer centenario del Perú, porque ya yo creo que ya las celebraciones como que ya pueden estar pasando y hay que empezar a mirar al futuro, y el futuro del Perú tiene que ser un futuro unido. No hay otra forma de lograr un país que sea próspero, inclusivo, si no nos unimos, ¿no? Ahora, justamente hablando del tema de unión, que es el lema de CADE, ¿no? Me gustaría recoger sus primeras reflexiones. Eh, Ayer acabó el evento. ¿Qué, ¿Cómo podría resumirnos, resultó el evento? ¿Qué tipo de análisis pues, se pudo haber sacado de estos 3 días de encuentro? Miren, lo primero es que este CADE ha sido una especie de redescubrimiento, si se quiere, del sentimiento de empresarial, ¿no? Para empezar, hay que decir que en este CADE, aunque ya se habían hecho, digamos, este tipo de aperturas en reuniones anteriores, se ha planteado la presencia de pequeños, medianos y Ujú. grandes empresarios, ¿no? Exacto, sí. Y estamos hablando de casi 3 millones de empresas formales en el Perú, ¿no? Y 6 millones si hablamos con los informales. Entonces, casi ser empresario y ser peruano es casi coesencial, ¿no? Justamente durante su ponencia, el primer día de CADE, usted señaló que el Perú es el país más empresario del mundo, ¿no? Y con mayor sentimiento empresarial, y nos soltó un panorama. ¿Qué cifras, si nos lo puede detallar, explican esta virtud, por llamarlo así, ¿no? Mire, hay dos cosas. La primera es la evidencia, y la Ujú. evidencia es que cuando uno busca las empresas registradas en el mundo, el Perú es por lo menos 50% más intensivo en empresas que países como Chile o empresas registradas, formales, ¿no? Ahora, luego, durante muchísimos años, el Perú salía siempre en los 5 primeros puestos del mundo en la intención de emprender, ¿no? Ahora, esto se explica, entre otras cosas, en una parte, por una necesidad, por la supervivencia, pero no solo supervivencia, sino que los datos de interés, solo peruanos y de otro lado, nos hablan de que todos los peruanos, si no es decir, en realidad en nuestros estudios 73% de los peruanos, cuando se le pregunta si es que quiere un empleo fijo o un negocio propio, nos dicen quieren el negocio propio, 73, o sea, 3 de cada 4. Y cuando se les dice, pero si pudiera tener los dos, ahí se va a 2/3, o sea, 63% de los peruanos dicen los dos. ¿Qué es lo que hacemos todos? ¿No es cierto? Todos tenemos, si tenemos un empleo, siempre tenemos en la casa la bodeguita, o la esposa o el esposo taxea o o vende cosméticos. El espíritu empresarial está ahí. Lo que no hay es la unidad de las empresas para poder hacerse fuertes. O sea, somos miles, millones de empresas pequeñas, pero desunidas.
Y ahí está la oportunidad y el problema a la vez, ¿no? ¿Y por qué no se ha logrado esta unidad? Justamente usted hablaba de esto en una columna en El Comercio hace poco, encadenados. ¿Por qué no se ha Ujú. logrado de ello? Bueno, no se ha logrado primero porque todo esto tiene fases, ¿no es cierto? La primera fase es generar digamos, la empresa, el desarrollo, y la segunda es que el sistema en general más bien ha facilitado la existencia del pequeño, pero ha hecho muy, muy compleja la existencia del que crece. Entonces, cuando tú empiezas a crecer y empiezas a organizarte, caes bajo el control de un Estado ineficiente y terminas finalmente huyendo de la formalidad. O sea, ni siquiera no huyendo, sino no entrando a la formalidad, que ese es el caso. Pero el deseo de ser formal está ahí. Y por eso es que cuando hablamos de casi 3 millones de empresas, estamos hablando de 3 millones registradas. Lo que pasa es que el sistema, el gobierno, el Estado no tiene capacidad para hacer que ese registro funcione y haga crecer a todos, ¿no? Ahora, usted muy bien ha estudiado la psicología del peruano, llamémoslo así, ¿no? Y la psicología del peruano emprendedor. Eh, ¿Por qué tenemos este espíritu, no? Prácticamente su conclusión es, casi ser peruano es casi ser empresario, pero también hay un nivel de subsistencia, entiendo yo ahí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese espíritu emprendedor tan desarrollado? Sí, hay un nivel de subsistencia. O sea, una de las razones de la formación de empresas es subsistencia. Pero entendamos también que cuando nosotros hablamos de informalidad o dice crece la informalidad, eso en cualquier otro país desarrollado significaría crece el desempleo, ¿no? Ujú. En realidad lo que Claro. nosotros tenemos es que sabemos que el Estado no nos va a proteger ni nos va a ayudar, entonces lo que hacemos es nos protegemos nosotros mismos y generamos nuestros propios emprendimientos. Una especie de círculo vicioso, si lo quiere, pero también de círculo virtuoso. Ahora, lo bueno es que se dieron las condiciones y sobre todo a fines del siglo XX, con la llegada de las personas a la periferia de las ciudades, de millones de familias nuevamente a la periferia de las ciudades, donde no tenían servicios. Llegan, la ciudad no los deja entrar, no nos deja entrar en realidad, porque la mayoría somos hijos de migrantes en las ciudades, no nos deja entrar. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos afuera con muchas necesidades y sin competencia, porque nadie viene a darnos servicios. Entonces eso nos obliga a hacer qué sé yo, nuestra ropa, a hacer nuestras empresas textiles, nuestros restaurantes, nuestras soldaduras, etcétera. Y se genera pues un círculo virtuoso de necesidad, no competencia y creatividad que termina generando estos millones de empresas, porque esto es muy reciente. No es que hayamos sido siempre el país más empresario del mundo. Ujú. Esto es muy reciente, esto es una cosa que tiene 20, 30 años de existencia, ¿no? Claro, ahora, no es que tenga una mirada pesimista, ¿no? Pero vale la pena emprender en esas circunstancias donde hay una clase media duramente afectada, ¿no? Donde la pobreza se ha incrementado y donde la incertidumbre es pan de todos los días. Claro, sí, la pregunta es válida, David, pero también habría que hacerse la pregunta alternativa. Ujú. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos emprendido y no hubiéramos hecho el crecimiento que hemos tenido durante todos estos años? Ujú. ¿Cómo hubiéramos llegado a la pandemia si es que la gente no hubiera tenido los recursos para por lo menos tener una casa propia, un negocito, un Exacto. respiro, Ujú. ¿no? Y además un gobierno que tenía las más grandes reservas de su historia. Ujú. O sea, si no, es cierto que no es lo ideal, pero hubiera sido peor no tenerlo, ¿no? Ujú. Ahora, ha abierto un filón de entrevista que me parece interesante, ¿no? Y es justamente materia de muchas de sus publicaciones. Y es lo que le preguntaba más o menos hace un momento. ¿Por qué los peruanos somos emprendedores? ¿Qué nos caracteriza? Sí, lo primero es el alicate primero de la necesidad con la oportunidad, como decía, ¿no? O sea, Ujú. hay la necesidad y existe la oportunidad de no haber tenido competencia. Ujú. Eso es lo primero. Lo segundo, lo tercero ahí
es cosas que no se dice, porque hablamos mucho de lo negativo de nosotros mismos, pero una inmensa capacidad de trabajo, ¿no? Un peruano promedio trabaja más de 2.000 horas por año, datos de OIT, etcétera. Un trabajador alemán que nosotros vemos como un ejemplo de trabajo, el promedio por año es 1.450 horas. O sea, entonces, en realidad no es que nos falte ganas de trabajar, no es que nos falte el impulso por chamba, ¿no? Que somos ineficientes al hacerlo, pero no es porque seamos flojos, ¿no? Es porque nos falta la tecnificación, la unidad. Entonces, se dan todas esas características en un país que además tiene muchas ventajas de tipo climático. Tenemos un clima excelente todo el año, tenemos una serie de oportunidades de la naturaleza, podemos cultivar, podemos trabajar todo el año. Entonces, probablemente todo eso explica pues que se pueda generar un sentimiento grande, un sentimiento que los psicólogos sociales lo pueden explicar mucho más, ¿no? Yo lo estoy viendo, estoy tratando de analizarlo como psicólogo, pero hay otros, ¿no? Como ustedes, ¿no? Como el mismo Juan Carlos, etcétera, que quizás podrían darle una visión más profunda. Pero la oportunidad y la capacidad de las personas explican que se haya dado esto en el Perú, y creo que podría además ser mucho mejor si lo ordenáramos. Ahora, ¿la pandemia cómo afectó al microempresario, a este espíritu emprendedor? Haciendo alusión al título de la ponencia en la que participó, ¿no? ¿Cómo salimos de esta encrucijada nacional? Bueno, la pandemia nos afectó a todos nosotros, afectó al mundo, y de hecho al afectar al país hizo crecer la pobreza en 10 puntos, como lo decía el INEI. Nos afectó mucho. Sin embargo, lo que es importante también es ver la resiliencia que ha habido en esto, ¿no? Miren, desde el 2004 al 2016, 40% de peruanos salieron de la pobreza. O sea, casi la mitad de los peruanos salió de la pobreza, y la mayoría de ellos entraron a la clase media, dejaron de ser pobres. De esos, en el 2020, INEI nos habla de que la pobreza creció en 10 puntos. Pero si vamos hoy al 2021, la pobreza en realidad ha crecido 3 puntos nomás. O sea, ya se revirtió esa tendencia, y muy rápidamente vamos a llegar por lo menos al nivel del 2019 o antes. Eso nos dice de que la gente que entró a la clase media y que ya vio que tiene la capacidad de tener un bienestar mejor, de tener a su hijo en la universidad y hacerlo profesional, o de tener una casa mejor, o de salir a comer un pollito a la brasa, es personas que ya no están dispuestas a perder esos beneficios que adquirieron. Y por lo tanto van a hacer un inmenso esfuerzo para regresar a eso, Claro. ¿no? Fíjate el dato, ¿no es cierto? En datos nuevamente de INEI, porque mucha gente habla sin datos, ¿no es cierto? Y da opiniones, y está muy bien, pero muchas veces se equivocan, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 desaparecieron 45.000 empresas por la crisis. Pero el mismo dato de INEI nos habla de que se generaron 235.000. Es decir, creció la cantidad de empresas en 190.000 a pesar de la crisis. La gente lo que está diciendo es, ya está, hay el problema, lo tengo encima, pero ahora tengo que tirar para adelante. Adicionalmente, la mayoría de ellos dicen, un poco en buen peruano, yala, ¿no? Porque el yala, ya la vi cuando estaba Sendero Luminoso aquí, cuando hubo la hiperinflación, ¿no es cierto? Cuando teníamos el problema de las crisis agrarias, todo eso. He salido de peores cosas. O sea, esto, en términos nuevamente ya más futbolistas, esto es digamos, un ejercicio, es un entrenamiento en relación a lo que tuvimos, y lo que tuvimos fue terrible. Y claro, y ahí encadena bien con lo que usted dice, somos muy resilientes, no hemos salido de, como usted mencionaba, terrorismo, hiperinflación, constantes crisis,
y ahora una pandemia. Eh, Sobre la resiliencia de los peruanos, eh, no sé si sería reiterativo preguntar eso, pero ¿hemos aprendido a ser resilientes? ¿Hemos nacido resilientes? ¿Cómo lo analiza usted? Además, entendiendo que usted tiene los orígenes también con una que ha conocido, pues ha nacido usted en la Victoria, eh, ha tenido ha vendido cementos también. Yo leía que usted comentaba en alguna entrevista que vendía ladrillos y eso me parecía una figura muy bonita, ¿no? La construcción de algo. Y esta construcción de algo me hace llevar a esta pregunta. Usted que lo ha vivido y que lo sabe, ¿cómo es un peruano resiliente? Claro. En realidad yo no nací en Lima, yo nací en Ujú. Piura En Piura, y claro, mis perdón. padres fueron migrantes que vienen a Lima Exacto, y sí. de hecho mi papá tenía un negocio de materiales en la Ujú, Victoria, yo he ujú, vivido en la Victoria, estudiaba claro. en un colegio nacional. Ujú. Entonces yo he visto ese crecimiento y he visto justamente la llegada de la gente y de poner primero esteras y luego cada domingo y cada sábado empezar a comprar ladrillo por unidades, bolsa de cemento y construir los 3, 4, 5 pisos que vemos hoy cuando vamos a la periferia y que Exacto, sí. mucha gente todavía de esa gente tradicional no conoce, ¿no? Y se pierde. Ahora, eso ha sido un aprendizaje duro, durísimo para la gente, ¿no? Porque las personas han llegado, la han tenido que sufrir, la falta de agua, porque Lima es un desierto, pero lo mismo en los alrededores de Arequipa, de Trujillo, ha sido tremendo. Pero quizás lo mejor que les pudo pasar, porque tuvimos muy malos gobiernos durante todos esos periodos, o sea, desde Alan García, Fujimori, Toledo, casi no hay ningún gobierno que uno pueda decir que hizo que las cosas mejoraran. Pero quizás lo mejor que pudo pasar es que estos gobiernos, como no tenían capacidad de dirección, lo que hicieron es que la economía caminara de manera independiente, ¿no? Y permitió la generación de un mercado libre, de una competencia fuerte, que hizo que de alguna manera esa regulación que dio el mercado hizo que solo sobrevivieran aquellos que mejoraban y que nos empezó a enseñar a competir entre nosotros. El problema es que nos quedamos en eso, nos quedamos en la competencia, un poco en el Far West, ¿no? En la pelea del más fuerte, y no hemos dado el siguiente paso, que es unirnos para hacer de esta competencia digamos, un elemento de crecimiento conjunto, ¿no? Y desde su mirada, desde la psicología, ¿cómo unirnos? Ese es el gran reto del bicentenario, creo. Mire, yo soy una persona que además de todo esto, yo soy consultor de empresas, o sea, trabajamos con eso, hacemos mucho trabajo social, pero desde el punto de vista de la producción. Y lo que yo creo es que lo primero que tenemos que entender es que unirnos es rentable, es mucho mejor para todos, o sea, que ganamos más uniéndonos que estando separados. Entonces, si nosotros vamos por ese aspecto, ese elemento que es un elemento de un win-win, como quieren decir los anglófilos, ¿no? La idea es que empecemos por eso, empecemos a darnos cuenta de que ese espíritu empresarial que tenemos separado es un yacimiento de minerales, un yacimiento de metales valiosos que si lo empezamos a trabajar, vamos a tener muchísimo, vamos a generar mucho valor para todos. Claro. Y justamente usted mencionaba hace unos instantes el tema de la clase media y su importancia, ¿no? Y cómo lo que ha perdido ahora la pretende recuperar porque tiene ciertas comodidades, por llamarlo así, tal vez mal llamado. Pero también, ¿cómo ayudar para que las clases más vulnerables den ese salto y proteger a su vez la clase media? Sí, lo que sucede es que son vasos comunicantes. Es decir, si crece la clase media es porque ha disminuido los pobres, ¿no? Entonces, eso es tan simple. En el momento en que tú trabajes para que haya menos pobres,
lo que estás haciendo es crecer la clase media, ¿no? Y ahora, lo que pasa es que en ese momento de crecimiento, mientras pasas de pobre a ser una clase media consolidada, como en toda situación, hay un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Que podrías volver a la pobreza, pero también hay que ver que esa misma vulnerabilidad significa que más bien puedes pasar a ser clase media mucho más rápidamente, ¿no? Pero son vasos comunicantes, no es que es la clase media o los pobres. O sea, si tú haces crecer la clase media, lo que vas a hacer es hacer que hayan menos pobres. Esta es una pregunta que he venido haciendo reiteradamente, me parece valiosa. ¿Qué lecciones nos está dejando esta pandemia, ¿no? En general, como peruanos. Creo que una de las cosas importantes que nos está dejando es un sentimiento de fragilidad. Yo creo que ese crecimiento que hemos tenido, un crecimiento tan fuerte, podría habernos generado un cierto nivel de arrogancia, ¿no? De que todas las cosas sí se pueden y nos hemos dado cuenta de que hay una fragilidad en la sociedad que puede venir de adentro o de afuera, como nos llegó. Yo creo que ese es el gran escenario. La segunda cosa que nos ha hecho ver esta pandemia, y creo que es fundamental, es reconocer de que la sociedad no puede estar bien si es que hay muchos que están mal, ¿no? Que es un poco la idea de este CADE, ¿no? Este CADE, cuando se trabaja en este CADE, se dice, o sea, no podemos seguir hablando pues de Lima o de las provincias por separado, como se ha hecho en la mayoría de CADE. Lo que vamos a hacer es vamos a unirnos y vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar juntos. No podemos hablar de los chicos y de los grandes como si fueran separados. Entonces tenemos que empezar a unirnos. Y yo creo que ese sentimiento es parte de lo que nos deja esta pandemia. Un sentimiento de que si no nos unimos nos va a ir mal a todos, ¿no? Perdón, y me hace recordar esta frase que acaba de mencionar, ¿no? Hay que entender incluso que la unidad resulta rentable y se puede ver ahorita, ¿verdad? Con división, caos, lo que se ve es una fragilidad en la economía, desunión, y eso es lo que debemos evitar ya en este periodo que vivimos, en este tercer siglo de vida republicana, ¿verdad? Así es, absolutamente. Y lo vemos. Y además hemos visto lo contrario. Hemos visto cómo la unidad ha hecho crecer a todos. Por ejemplo, el sector agroindustrial en el Perú ha podido crecer no porque mucha gente empezó a sembrar lo mismo, sino porque empezaron a trabajar juntos para tener sistemas de transporte que puedan llevar los productos de todos al exterior, empezaron a trabajar coordinadamente para que se quiten las restricciones a determinados productos peruanos fuera. Y por eso es que tenemos un sector agroindustrial que ha crecido, no solamente porque 1000 personas se pusieron a producir lo mismo, ¿no? Señor Arellano, eh, ya para ir no quitándole más tiempo, durante su exposición habló de un libro digital, donde hablaba justamente de esta virtud que tenemos los peruanos para hacer empresa. ¿Podría darnos unos datos de dónde se puede conseguir, dónde podemos acceder a él? Sí, eso básicamente, ¿no? ¿Cómo llegar a este texto con un contenido tan valioso? Sí, con mucho gusto, David. En Arellano, en la empresa de Arellano Consultoría para Crecer, donde Arellano Marketing es una de las áreas, si ustedes entran a la página www y busquen el país más empresario del mundo. Si ustedes entran ahí, van a poder entrar y encontrar un QR donde está y donde podrán descargar ese libro, que es un libro muy interesante. Y si no fuera posible, escriban simplemente, ahí entren a la web y el escriban y les van a hacer llegar el QR, pero está disponible, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer ahora, queremos tratar de hacer ver que primero debemos estar orgullosos de eso y estar orgullosos de la, de la posibilidad de crecer a partir de ahí.
Y yo quiero señalar algo, David, ¿ya? Sí, por favor. Algunas personas con las que converso miran y como se sonríen y dice, ahí Arellano de nuevo con sus fantasías, ¿no? Y empezar a decir, no, ¿cómo es posible? La verdad es que yo tengo 25 años, hace 25 años que empezamos a hacer estas cosas en el Perú, y nos han empezado a decir desde el comienzo, oye, Arellano con su locura, diciendo que los conos, como le llamamos antes, eran más importantes que la ciudad. O después, mira, ahora dice que ya el Perú no es una pirámide, sino es un rombo, es la clase media. O que los estilos de vida, mira, está diciendo que el ABCD, eso que no es suficiente, hay que hablar de los estilos de vida. Y la verdad es que hay mucha oposición hasta que se empiezan a mirar y se dan cuenta de que los datos están ahí, no es que lo decimos nosotros, los datos están ahí. Entonces, antes de oponerse, yo les pido a las personas que miren y que busquen los datos y que busquen las evidencias, y vamos a ir más rápido avanzando y entendiéndonos mejor a nuestro país. Porque el potencial que tenemos es enorme y lo estamos desperdiciando. Perfecto, señor Arellano. Ya estamos. Solo una chiquita más. Si tuviera que resumirme en una idea, esta publicación, de repente acompañada con algunas cifras, ¿no? ¿Cómo podría ser la manera de seducir lectores? Bueno, que tenemos un potencial inmenso de desarrollo empresarial, tenemos un potencial de creación de empresas que está ahí, pero que necesita, y en el libro está señalado con mucho detalle, superar muchos problemas. Uno de ellos es el creérnoslo, o sea, hay que creernos que realmente somos eso. El segundo es evitar todos los tipos que tenemos de separación de grupos. O sea, el hecho, por ejemplo, hay que reconocer una cosa, las mujeres son más del 50% de las empresas formales en el Perú, son creadas por mujeres hoy. Y cuando pensamos en un empresario, siempre pensamos en un hombre, ¿no? Mira. Tercero, los chiquitos y los medianos son tan o más empresarios que los grandes. O sea, hay que evitar esa separación entre emprendedor y empresario, porque es una separación que no tiene sentido. El pequeño es hasta más empresario que el grande. Cuarto, tenemos que apoyarnos, y si nos unimos grandes, medianos o entre pequeños o todos los pequeños, vamos a ser muchísimo más fuertes. Todo este tipo de cosas, este tipo de detalles están en ese libro, y si nosotros los tomamos y empezamos a tratar de corregir uno a uno estos problemas y agarrar estas oportunidades, creo que podremos tener un tricentenario muchísimo mejor que el que nos ha tocado vivir hoy, ¿no? Perfecto, señor Arellano. Ahora sí, muchas gracias por sus reflexiones, por aceptar la entrevista y por su tiempo, ¿no? Un gusto conversar. A ti, David, y a todos los lectores y escuchas de Sudaca. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.